Volvemos al canal y como todos los viernes vamos a hacer un repaso de lo sucedido durante esta semana en lo que fue el mercado de la Premier League. Así que si les gusta la Premier League, obviamente les voy a pedir que se suscriban al canal y le den un like a este video. Y coméntenme a qué jugador les gustaría ver llegando a la Premier League esta para la siguiente temporada, la 2024-2025, que es de la que vamos a empezar a hablar por parte del Arsenal. El Arsenal, bueno, no tuvo ningún movimiento en sí, porque justo el viernes pasado fue cuando compraron a Calafiori y ya se rumoreaba que Kiwior podría llegar a salir porque era el que ocupaba el rol que viene a ocupar justamente Calafiori, pero Kiwior estaba rumoreado para el Inter de Milán y parece ser que no hubo negociaciones todavía, no hay contactos, así que por ahora queda en un rumor que vamos a ver si sigue evolucionando en estas semanas que quedan de mercado en la Premier League. Y por otro lado, la noticia del día en la Premier League quizá es que el Arsenal va a empezar a negociar por Mikel Merino. Mikel Merino, que viene a hacer una gran Eurocopa y que es un jugador que juega justo en la posición de Rice, Jorginho, que la tiene bastante cubierta el equipo, pero bueno, puede ser una oportunidad en la rotación y una oportunidad para Mikel Merino de empezar a explotar en un equipo grande. No es todo lo que sucedió en el Arsenal, pero el resto tiene que ver con otros equipos de la Premier League, así que lo vamos a ir repasando a lo largo del video. El segundo equipo del que vamos a hablar, como siempre por orden alfabético, es el Aston Villa. El Aston Villa fichó a Gio Lo Celso, pero no se sabe todavía bien cómo es la negociación, pero lo vamos a hablar cuando estemos hablando del Tottenham, que es justamente el equipo del que viene Giovanni Lo Celso. Pero lo importante es que Moussa Diaby se terminó confirmando su salida por 60 millones al Al-Ittihad de Arabia Saudita y empezó a crecer mucho el rumor de Joao Félix. Parece que Emery, el jugador soñado en lo que queda de mercado de fichajes, es Joao Félix. Quizá puede ser una cesión, quizá puede ser una compra, pero es lo que digamos que es el jugador a seguir en las siguientes semanas en la Premier League por su posible fichaje por el Aston Villa. Pasamos directamente al siguiente equipo, que es el Bournemouth, y el Bournemouth tuvo una venta que es Kiefer Moore, que se fue por 2 millones al Sheffield United, donde va a tener muchísimos minutos y donde encaja mucho mejor, porque la verdad que es un jugador más de Championship que de Premier League, con ese metro, no sé, 96 que mide. Y el otro jugador altísimo, pero que llega al equipo y juega en otra posición, es Dean Huijsen, o no sé cómo se dirá. Es un central que llega de la Juventus, pero que tuvo a préstamo en la Roma esta última temporada y tiene solo 19 años, nacionalidades española y holandesa, y lo compraron por 18 millones. Viene de su préstamo en la Roma, donde jugó 14 partidos en Serie A y metió 2 goles, así que parece ser un central con mucha presencia aérea, que tiene mucha capacidad de gol en pelota parada y que viene a sumar a esta rotación que perdió a Lloyd Kelly, así que necesitaban un central más, a pesar de que digamos que el puesto titular entre Ilya Zabarny y Marco Senesi está bastante cubierto. El siguiente equipo del que vamos a hablar es el Brighton, porque el Brighton se está interesando mucho en un jugador que va a ser caro, porque la verdad que Brian Gruda es un extremo que está bastante bien valuado, que vale más de 20 millones en Transfer Market y que con sus solo 20 años y su buena temporada en la liga alemana va a ser bastante caro para este equipo, así que vamos a ver si consiguen comprarlo y sería seguramente uno de los últimos movimientos importantes, al menos que veamos del Brighton, que ya gastó mucha plata en este mercado y por ahora no vendió nada, digamos, que les haya traído mucho dinero al club. Así que este sería uno de los últimos movimientos de mercado del Brighton, que es Brian Gruda, una promesa de la liga alemana. El siguiente equipo es el Chelsea. Y el Chelsea, como siempre, hay 1000 millones de noticias en todos los mercados de traspasos y esta semana también hubo muchísimas. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Primero por los 3 que están en pantalla, que son, digamos, lo más importante, pero hay más. Philip Jorgensen es un arquero que estaba entre los listados del Chelsea para ocupar el puesto que ocupó Sánchez la temporada pasada y de a ratos otros arqueros, pero parece que Jorgensen terminaría siendo el que viene para ser titular y llegaría por 20 millones del Villarreal. Digamos que este fin de semana o a principio de la semana que viene es cuando se va a terminar confirmando si llega o no, y hay muchísimas otras noticias, como la venta de Trevoh Chalobah, que quieren venderlo y están pidiendo 30 a 35 millones. Yo creo que es bastante elevado ese precio, que lo van a terminar vendiendo por menos plata,
pero me parece que es un central que tiene mucho sentido que salga y que muchos equipos de la media tabla o tabla baja van a ir a buscar a este jugador que está mostrado ya en Premier League, que puede ser un titular de a ratos, un suplente confiable y que a mí me parece un jugador bastante bueno. La tercera noticia del Chelsea es Cesare Casadei, un jugador talentosísimo que lo vimos acá en Argentina, en el Mundial Sub-20, donde fue seguramente el mejor jugador para esa selección de Italia. Y la verdad que tuvo muchos préstamos del Chelsea, jugó en el Championship para el Leicester y ahora se está rumoreando una venta. Quieren venderlo, obviamente hay mucho interés de Italia al ser italiano él, y digamos que el que está más cerca de comprarlo es la Fiorentina, pero no hay nada hablado todavía ni con el jugador ni con el Chelsea para esta venta. Quizá terminan haciendo otro préstamo, pero yo creo que va a depender mucho de lo que esté buscando el Chelsea, si de intentar de juntar plata para poder hacer fichajes o de mantenerse así con este plantel como está, intentar hacer algún que otro fichaje y ceder a este jugador para que en el futuro pueda formar parte del equipo. Además, Hugo Kuchu es otro de los jugadores que está listado como posible préstamo para del Chelsea. Andrei Santos se fue al Estrasburgo, equipo que es propiedad de Blue Co, que es justamente la multipropiedad del Chelsea. Malang Sarr terminó su contrato y se fue libre al Lens. Y Gilchrist, jugador que lo vimos bastante esta temporada en el Chelsea bajo las órdenes de Pochettino, parece que se podría ir a préstamo y el interés es sobre todo de la segunda división por parte del Preston North End o del Sheffield United. Esas son las noticias de la semana del Chelsea, que la verdad que son bastantes para haber sido solo 7 días. Pero bueno, vamos a ver si se termina dando algún fichaje un poco más importante para este equipo. El siguiente equipo y uno de los mejores fichajes que hubo esta semana es sin dudas el Crystal Palace e Ismaila Sarr. Ismaila Sarr es un jugador que ya jugó bastante en Premier League, es un jugador del estilo de Zaha. Yo me acuerdo que en el momento cuando se fue Zaha se rumoreó para el Crystal Palace, pero se terminó yendo a la liga francesa al ser un jugador senegalés. Muchos senegaleses se van a la liga francesa por una cuestión de idioma. Y la verdad que Ismaila Sarr es un jugador que a mí me gustaba mucho en la Premier, que jugó 50 partidos en la primera inglesa, hizo 10 goles y 5 asistencias y vuelve por 15 millones, que me parece un precio bastante bueno para el extremo / delantero senegalés, que vamos a ver cómo funciona en el Crystal Palace, si termina jugando por derecha, por izquierda, dependiendo de la posición obviamente de derecha y ese. Pero me parece una gran compra, una oportunidad de mercado espectacular para el Crystal Palace, que se lo lleva por bastante poca plata para lo que viene siendo este mercado. Además, otro fichaje que viene de la liga francesa. Estamos viendo que la Premier League compra casi exclusivamente en la liga francesa a sus jugadores y esta no es la excepción. El siguiente equipo es el Everton, que por fin vemos una compra que ilusione un poco más, porque la verdad que la Iliman Ndiaye no venía a hacer una tan buena temporada. Timiro Akunam llegó por 9 millones por cuadrar cuentas básicamente, y Jesper Lindström es su primer fichaje que viene a cubrir la principal carencia de este equipo, que son los extremos, porque digamos que los titulares más o menos están, pero no hay recambio. Y Jesper Lindström llega por 25 millones del Napoli. Es un jugador que era una promesa, llegó al Napoli con muy buen cartel y la verdad que tuvo una mala temporada. Fue parte de las apuestas que hicieron que el Napoli no triunfe tanto esta temporada como sí lo hizo la pasada, y por 25 millones creo que está bastante bien comprar a este jugador que tiene la posibilidad de volver a la senda de la victoria, digamos, o que le vuelva a ir bien en el fútbol y que pueda hacer una buena carrera en el Everton, donde llega a préstamo por un año y lo van a terminar comprando por esos 25 millones. Creo que pagaron 2,5 millones de préstamo y los 22,5 millones restantes los pagarían a final de temporada y firmaría un contrato por 5 años, así que es un jugador al que le tienen bastantes esperanzas desde la zona de Liverpool. El siguiente equipo, y justamente volvemos al Arsenal, es el Fulham. Ryan Sessegnon, que había terminado su contrato en el Tottenham, donde nunca tuvo lugar, donde se lesionó muchísimo. Si recuerdan, es una promesa increíble de la liga inglesa, que había jugado en el Fulham muy bien en segunda división, que llegó con 17 años al Tottenham, siendo una promesa increíble con mucho potencial, y que entre las lesiones, el poco lugar que tuvo, el no jugar de una posición exacta
en la cancha, terminó no logrando rendir al nivel que se esperaba, y al finalizar este contrato vuelve al Fulham, donde espera volver a ese momento, a ese prime, digamos, que tuvo a su muy corta edad, porque a los 16, 17 años ya jugaba en primera para el Fulham y era uno de los mejores jugadores del equipo. Además, bueno, el rumor de Smith Rowe, dije que íbamos a hablar más del Arsenal, y es justamente por él. Están compitiendo obviamente todavía el Fulham y el Crystal Palace por su fichaje, pero parece que el Fulham se está adelantando al equipo de Londres, y son el favorito obviamente para llevárselo. La última oferta que hicieron es de 35 millones, más o menos por ahí va a rondar el fichaje. Yo creo que para el Fulham tiene bastante sentido, porque William ya está bastante viejo para jugar ahí como extremo izquierdo. Es un muy buen recambio, y además tenés el recambio de Andreas Pereira por si necesitas jugar por el medio, así que digamos que viene a cubrir esas dos plazas y a ser un jugador titular sin dudas para el Fulham en la temporada 2024-2025. El siguiente equipo es el Leicester City, que si bien la primera no es un fichaje, pero es una historia que quería contar, porque la verdad que es increíble lo del fichaje de Matías Soulé, cómo se cayó. Soulé, bueno, la Juve quería venderlo obviamente, y parecía que el más candidato era el Leicester City, porque habían rechazado la oferta de la Roma, porque creían justamente que el Leicester City podía ofrecer más. Ofertaron 30 millones y la Roma terminó igualando eso, y el jugador presionó para que se cierre ahí el fichaje e irse a la Roma, y que el Leicester City no haga una oferta más grande y la Juve decida que se vaya a la liga inglesa. Así que bueno, justamente por las fuerzas del jugador se terminó yendo a la Roma, donde va a jugar junto a los argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala. Además están negociando la compra de Reiss Nelson, justamente del Arsenal, que bueno, nunca terminó de afianzarse, ni siquiera como titular, o sea, ni siquiera como suplente, digamos, en el Arsenal. Como titular siempre estuvo lejos, pero justamente Steve Cooper, que es el técnico del Leicester City, es el técnico que le supo sacar más rendimiento a este jugador y lo pidió, así que seguramente es un traspaso que se termine dando, porque el Arsenal casi que no lo tiene en cuenta y les vendría bien sacar plata por él. Pasamos directamente al Manchester City, donde hubo muchísimos rumores esta semana. El primero es Ederson Moraes, que se está rumoreando desde que empezó el mercado con la Liga Árabe, pero están pidiendo un precio elevadísimo. Están pidiendo 60 millones por el arquero brasilero, y la verdad que es un precio muy alto. Ya ofertaron creo que 30 o 40 millones y el City dijo que no, que hasta que no pongan los 60 no se va. Así que por ahora estamos en stand-by esperando a ver qué pasa con el arquero brasilero. Por parte de Julián Álvarez, bueno, el precio supuestamente es de más de 70 millones. Sería 70 millones más variables, y la verdad que los que estaban dispuestos a comprarlo era el Atlético de Madrid, que al final empezó a negociar por Dibuk, no me acuerdo cómo se llama, el delantero del Girona. Este delantero terminó yéndose a la Roma, así que quizá ahí hay una ventana donde vendiendo a algún otro jugador por parte del Atlético de Madrid puedan ir a buscar a Julián Álvarez por ese precio elevadísimo, o quizá el Chelsea se termine calentando y poniendo esos más de 70 millones que está pidiendo Manchester City. Julián supuestamente quiere salir del equipo, y creo que cada vez va a tener menos lugar, justamente ahora que está sano Kevin De Bruyne para la temporada que viene. Y el tercer rumor es el de Jan Couto, que el Borussia Dortmund, cuando perdió a Ian Madsen, que terminó volviéndose al Chelsea y siendo vendido al Aston Villa, necesitan un carrilero izquierdo, entonces se están yendo a buscar a Jan Couto, que más o menos estaría yendo por 20 millones. Seguramente es un acuerdo que lo vamos a estar viendo la semana que viene, porque ya está prácticamente hecho. En el otro equipo de Manchester no ejercieron la compra de Sofian Amrabat, que era de 20 millones, pero el interés sí, es decir, quieren que vuelva a la Fiorentina no ejerciendo esos 20 millones, pero que el club italiano se los venda por un monto menor a esos 20 millones. Creo que tiene sentido que lo vuelvan a comprar, sobre todo porque Casemiro viene de lesiones, no sabemos si se va, y si se va justamente irían a comprar a Ugarte como titular en esa posición de 5, que creo que ya tienen más o menos un acuerdo entre el club y el futbolista, pero falta ir a comprarlo al PSG, que va a ser algo difícil,
y que sobre todo si no venden o a McTominay o a Casemiro, no creo que se termine dando este fichaje. Pero bueno, esperemos que el uruguayo pueda jugar en la Premier League y lo veamos todos los fines de semana y repasemos en este canal. El Tottenham es el anteúltimo equipo del que vamos a hablar porque compró al nuevo Son. Min-Hyuk Yang es un extremo coreano de solo 18 años, es categoría 2006 y digamos que es el nuevo Son. No tenemos la cifra todavía de a cuánto lo compraron porque tampoco es que está confirmado del todo el fichaje, pero seguramente se le confirme este fin de semana. Y además hay rumores de salidas porque Emerson desde hace casi un mes que se viene hablando que se va al Milan por una cifra cercana a los 20 millones, pero el club italiano está ofertando menos. Supuestamente las últimas noticias es que le faltan 3 millones para llegar al precio que quiere el Tottenham, pero no se sabe cuál es el precio que quieren. Yo supongo que son 20 millones y que el Milan está ofertando algo así como 17. Yo ya lo hubiese vendido, ya saben lo que opino de este jugador, o sea, no puedo entender cómo no lo venden por esa plata porque no me parece que valga mucho más. Y además Reguilón y Gil son jugadores que les dijeron que se van a préstamo. Gil ya está confirmado que se va al Girona, pero no sabemos a dónde se va Sergio Reguilón todavía. Y por último, bueno, hablar el tema este de Lo Celso al Aston Villa. Lo Celso está confirmado para irse al Aston Villa, pero ya sabemos que en este mercado de la Premier League lo que se está haciendo mucho es te vendo un jugador y me vendes uno. De esta forma la venta queda, todo ese dinero que se va por la venta queda registrado como que fue todo en ese año y la compra se divide por los años de contrato, por lo cual si yo te vendo un jugador a 9 millones y vos me vendés un jugador a 9 millones, yo liberé 9 millones y esos 9 millones que pagué por el otro jugador se dividen por el contrato, que si son 5 años serían casi 2 millones por año y terminaría generando ahí un margen de aproximadamente 7 millones. Entonces lo que está intentando hacer el Tottenham es vender a Lo Celso y comprar a Jacob Ramsey. Jacob Ramsey que llegaría por seguramente 30 millones, 40 millones y Lo Celso no se sabe la cifra todavía. Así que bueno, ahí está el tema de este fichaje. Si no, no tendría sentido darle a Lo Celso, a un técnico con el que rindió muy bien y que encima es el equipo con el que competiste toda la temporada por entrar en Champions. El fichaje se hizo justamente por esto, porque hay un preacuerdo, digamos, entre los dos equipos por comprar a Jacob Ramsey. Y el último equipo del que vamos a hablar es el West Ham. Recuerden que los equipos de los que no hablamos es porque no hicieron ningún movimiento. El West Ham United ofertó por Summerville, no sabemos la cifra que ofertó, seguramente 20-25 millones, por el jugador del Leeds, que fue uno de los mejores de la Championship el año pasado, y que lo quieren muchísimos equipos de la Premier League. Creo que tiene bastante sentido que llegue al West Ham. Y la segunda oferta que hicieron es por John Duran, el jugador colombiano por el que ofertaron 35 millones y el Aston Villa lo rechazó. Después ofertaron algo como 30 o 35 millones y un jugador joven que también lo rechazaron, porque el Aston Villa quiere que pongan 40 millones por el jugador colombiano, que tiene mucho sentido que llegue al West Ham, donde el único delantero que hay es Antonio y cada año va a empezar a rendir un poco menos por una debacle física, por la edad que tiene. Creo que está bastante bien apuntado ir a buscar a John Duran, que rindió bastante la Premier League pasada y que llegaría como una apuesta joven, que ya sabemos que hace goles, y que, bueno, quizá el precio es muy alto, pero es lo que se están pagando hoy los delanteros. Así que si les gustó el video, obviamente dejen un like, suscríbanse, activen la campanita que me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube recomiende mucho más mis videos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía. Sigo contando racks por cada relato. Por prender un rato mi talento nato. Lo traté de cat.